Vamos a tratar un tema hoy muy en boga, en realidad. Está agarrando mucha fuerza el tema de la sanación espiritual por medio de los monjes brasileños. El lugar donde más sabemos que se ocurren casos de éxitos dado por los monjes brasileños en el templo espírita Tupiara. De ahí donde nosotros tenemos conocimiento de que ocupamos la palabra cirugía entre comillas, porque se puede malinterpretar que es algo médico, y no es así. Es una intervención espiritual. Recordar que nosotros somos un grupo de estudios espíritas que nos reunimos acá todos los miércoles a las 20 horas, aparece ahí, pero lo estamos haciendo ahora a las 19 horas. Y para recordar que la doctrina espírita nació como una filosofía espiritualista en el siglo XIX y por las obras del francés Allan Kardec. Esta doctrina se basa en la creencia en la existencia de Dios, la reencarnación, la comunicación con los espíritus y la pluralidad de los mundos habitados. Y en la charla de hoy tenemos que hacernos una preguntita. ¿Qué es que nos impulsa a buscar la sanación más allá del cuerpo? ¿Qué es ese íntimo que nos lleva a buscar como quizás, y ocurre muchas veces, como última opción? Bien, entonces vamos a dejar esa interrogante ahí. Para que nosotros nos pongamos en contexto, cuando hablamos de sanación espiritual, tenemos que hablar del espiritismo y su llegada a Brasil, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que nació con las obras del francés Allan Kardec en 1857, donde ocurren los fenómenos de las mesas giratorias, fenómeno que llama la atención del codificador, ¿verdad? Entonces él se acerca a ver cómo ocurren estos fenómenos y él ve que detrás de estas mesas que giraban, que contestaban, había una inteligencia. Y eso es lo que lo pone a investigar este suceso, este fenómeno, y finalmente de ahí nos viene la codificación espírita, que son básicamente las 5 obras del espiritismo, las básicas. ¿Bien? Y en ese tiempo, en 1857, comienza la codificación, pero nosotros vamos a pegarnos un salto y vamos a irnos cuándo llega el espiritismo a Brasil, cómo llega. Tenemos que pensar que en ese tiempo la movilización de los libros se hacía por barco. Era muy complejo traer libros de estudios de un lugar a otro. Y además estas obras venían en francés. Entonces era complejo que las personas en Brasil, sobre todo, tuvieran acceso a estos libros para que pudieran estudiar. Entonces, este caballero Luis Olimpio Teles de Meneses, en Salvador, empieza a traducir una hojita y la colocaba en el diario de Salvador. Entonces traducía una hojita y la publicaba en el diario de Salvador. Y así comienza, de alguna manera, a entregar información sobre el espiritismo. Y en 1873, en Río de Janeiro, en el grupo Confucio, se arma el primer centro espírita en Brasil. Y ahí uno de los, que se me va el nombre ahora, hace la traducción completa del libro de los espíritus. Y ahí podemos decir que se empieza a gesticular el movimiento espírita en Brasil. Se sientan las bases del movimiento espírita. Y también se da el surgimiento de grandes medios. Tenemos Ivonne Amaral Pereira, que nace el 24 de diciembre de 1900, justo para el día de Navidad. Tenemos a Chico Xavier, también muy conocido en el ámbito espírita, en 1910. Y a Divaldo Pereira Franco en 1927. A cada cierto tiempo, la espiritualidad mayor programa el envío de ciertos espíritus para que nos vengan a entregar información. Bien, darnos ejemplos con su forma de vivir y con sus obras. Aquí tenemos a Ivonne Amaral Pereira con Francisco Cándido Xavier, nuestro querido Divaldo Franco, que volvió a la patria espiritual el 13 de mayo de este año. Y estos cumplen un papel crucial en la difusión y la consolidación del movimiento espírita del siglo XX. Son 3 nombres que hay que tener en cuenta. Pero entre el año 1900 y en el año 1930, Chico Xavier nació en el año 1910 y su primera obra la hizo con 22 años. Entonces tenemos un espacio de tiempo entre 1900 y 1930. ¿Quién toma el liderazgo de los centros espíritas o del espiritismo en Brasil? Es Adolfo Bezerra de Menezes, el doctor de los pobres. Nosotros siempre lo comentamos de él, siempre colocamos frases de sus libros. Y en ese tiempo el predominio era para las personas que tenían una formación cultural elevada. Eso es verdad, no llegaba a todas las personas. Y Becerra de Menezes era doctor. Entonces, él establece el formato de los centros espíritas hasta el día de hoy. Él daba asistencia social a las personas que lo necesitaban. Transformó las reuniones mediúmnicas en asistencia a los espíritus sufridores también. Daba remedios, daba alimentos, hacía
campañas para poder hacer caridad dentro de los centros espíritas. Entonces, como él era un médico, finalmente transforma el centro espírita en un hospital. Y tenemos el legado de Francisco Cándido Xavier. También vamos a hacer un paso rápidamente por la historia de este increíble personaje. Y su primera obra es El Parnaso más allá de la tumba. Tiene un aspecto importante porque este libro fue psicografiado por distintos poetas de un calibre muy elevado en Brasil. Y en Brasil se le da una silla literaria a cada tipo o formato de escritura. Entonces, él escribía poemas con distintos formatos, todos, como les digo, de un alto nivel. Entonces, o se les daba una silla por cada tipo de formato literario que Chico Xavier escribía, o se comprobaba que tenía un origen espiritual, o se decía que tenía un origen mediúmico, o se le daba la silla literaria. Finalmente se termina por aceptar que vienen por un aspecto mediúmico, Parnaso más allá de la tumba. Es un momento espléndido en el movimiento espírita, con 412 obras, pero se dice que fueron más de 800 que todavía están por publicarse. Seguimiento en 7 áreas distintas. Chico Xavier, el tamaño de su obra es inmensa y abarca 7 áreas. Donó la totalidad de sus obras. Chico Xavier mostró una humildad desde sus inicios. Y aquí ya nos da una enseñanza, porque muchas veces nosotros decimos que necesitamos tener cosas para poder ofrecer cosas. Chico Xavier siempre fue humilde, perdió a su madre muy pequeño, llegó hasta el cuarto básico y él desde sus inicios siempre ofreciendo su trabajo sin percibir ni una ganancia por todas las obras que él escribía. Entonces nos muestra que no necesitamos de mucho para poder hacer el bien. Y también vaticina su desencarnación en el año 2002, el 30 de junio del año 2002, cuando Brasil conquista el pentacampeonato del mundo y Chico Xavier sale por la puerta de atrás sin hacer ruido cuando todo su pueblo estaba feliz. Y él lo dijo: yo voy a desencarnar cuando todo mi pueblo esté contento. Así fue. La obra literaria de Chico Xavier, como les decía, tiene 7 ángulos. Tenemos la doctrinaria. Por cada libro doctrinario de la codificación espírita, parte de Chico Xavier. También tiene un ángulo evangélico. Emmanuel podía sacar un versículo y hacer 15 veces reflexionar sobre ese versículo. Tenía una capacidad inmensa. Y aquí tenemos toda la serie Fuente Viva de Manuel. Tenemos los romances también, unos romances fantásticos. Son 5 romances que escribió solamente Chico Xavier, pero estos romances tienen una característica especial. Las mujeres son las heroínas de Manuel. Nosotros siempre recomendamos el libro de Alcione, Renuncia, es un libro maravilloso. Realmente nos deja a todos atónitos. Qué manera de llorar. Tiene la parte espiritual. Andrea Luis, la saga de Andrea Luis nos cuenta cómo realmente funciona el mundo espiritual. No entrega realmente detalles de qué es lo que ocurre cuando nosotros desencarnamos. ¿Puede progresar el espíritu estando desencarnado? ¿Tiene la posibilidad de progreso? ¿Tiene la posibilidad de estudio? ¿Cómo funcionan los temas obsesivos? ¿Cómo trabaja el mundo espiritual bajo para poder hacernos zancadillas? Todo eso está desvelado en la obra de la saga de André Luis. Nos desveló el mundo espiritual. Tiene la poesía que hablábamos con su primer libro, Parnaso más allá de la tumba, poemas maravillosos. Tenemos cuentos cortos, incisivos, que aquí también aparece el hermano X, y el arte de consolar. Siempre digo que Chico Xavier no hubiese terminado su obra si él no tuviera tenido ese arte de consolar. Las cartas consoladoras que le entregaba a las madres que habían perdido a sus hijos. Eran cartas maravillosas. Entonces, una obra inmensa la que nos legó Francisco Cándido Xavier. Y bueno, y aquí ya saltando un poquito al tema que hoy nos atañe, vamos a hablar del doctor Fritz. Este médico alemán apareció por primera vez incorporando a José Pedro de Freitas. Desde los años 50 se decía que canalizaba, la palabra canalizar finalmente incorporar, se utiliza en el espiritismo, el espíritu del doctor Adolfo Fritz, un médico alemán que había fallecido en el año 1918, la Primera Guerra Mundial. Se dice que curó más de 6 millones de personas mediante cirugías espirituales, y este caso de Zearigo, que como se le llamaba a José Pedro de Freitas, es algo espectacular. Vinieron de Estados Unidos a hacer las investigaciones, es algo que realmente nos deja a todos atónitos ver cómo con un cuchillo de cocina, sin asepsia, sin limpieza, sin nada, sin guantes, operaba a las personas. Y aquí les voy a poner un video que quizás puede herir un poquito su susceptibilidad, como hacía las operaciones There You Go. También les recomiendo la película, Predestinado. Muy buena película para que vean cómo ocurrió este proceso de conexión
entre José Pedro de Freitas y el doctor Fritz. Pero ¿se acuerdan que había un fenómeno para llamar la atención cuando empieza el espiritismo, las mesas giratorias? Yo aquí digo también que existe un fenómeno para llamarnos la atención. Si bien las cirugías no hubo ningún reclamo, de esas 6 millones que atendió, ninguna persona volvió para decirle, oye, me dejaste mal el ojo, me dejaste... Ni una. Finalmente, el fenómeno llamó muchísimo la atención. Aquí tenemos la ciudad de Congonhas, esto está en Minas Gerais. No tiene volumen, es solamente para que vean las imágenes. Tenemos a Nicole con su cuchillo de cocina, José Pedro de Freitas. Obviamente la Iglesia Católica le cayó encima, toda la parte médica también le cayó encima. Entonces, agarraba y sacaba, ojo, operaba, pero así, muy rápido, hacía recetas médicas también, muy rápidas. Ninguna persona sufrió ninguna infección, como les digo, de todas las personas que habría ahí mismo. Nada de sangre. Eso es lo otro más impresionante. No había sangre. Dice que eran 300 pacientes al día, eran más de 600 al día que atendía. Filas enormes. Curó a la hija de Juscelino Kubitschek, un presidente que hizo Brasilia, de Brasil, la capital de Brasil. Las filas afuera de su casa al comienzo eran enormes. Después montó un centro lleno. Estuvo preso, obviamente, porque los médicos de la Iglesia Católica no querían que se produjera la medicina de esta forma. Realmente era realmente extraño, ¿no? Ver cómo este médico alemán, José Pedro de Freitas, se transformaba. Él era una persona muy sencilla, muy tranquila, y cuando bajaba el médico, firme, con un sotaque alemán. Entonces se notaba realmente la incorporación de este médico. Y él siempre decía, yo no soy yo el que curo, el que cura es el que está ahí detrás, Jesús. Y aquí, en Brasil, se da este fenómeno del doctor Fritz. Y como yo les decía, tiene una connotación para mí de llamar la atención. Porque hoy en día hay muchos médiums que incorporan al Dr. Fritz en Brasil actualmente. Se hacen cirugías espirituales por el Dr. Fritz, pero ya no hay cortes. Los dedos de los médiums son los bisturís. Y lleno. Todos van a los tratamientos espirituales donde estos médiums trabajan y lleno, y sufren estas cirugías. Y luego también tenemos la intervención a distancia, que es la que nosotros estamos queriendo dar a conocer acá, que es la que hacen los monjes del Tupiara, del Centro Espírita Tupiara. Porque también se pueden hacer cirugías a distancia. Intervenciones. ¿Dónde? ¿Dónde se hacen esas intervenciones? Ustedes que tienen un poquito más de conocimiento. ¿Dónde se operan estas intervenciones? En la casa. No en el cuerpo, en la parte del cuerpo. ¿En qué parte del plano espiritual? En el alma. Espíritu, muy bien, una carita feliz para la parte. Perfecto, entonces vamos a hablar un poquito del Centro Espírita Tupiara. Lo fundó José Hernán Hunger Brothers en 1943 en honor a nuestra Inmaculada Concepción. El Templo Espírita Tupiara en Brasil ha sido un pilar de sanación espiritual. Desde joven vivió fenómenos mediúmnicos. Fue medium de evidencia y audiencia. Inició su vida religiosa en seminarios católicos. Típico. Empezó a frecuentar la Iglesia Católica, veía espíritus, escuchaba espíritus, pero ya en ese tiempo ya había nacido Chico Xavier. Ya había una literatura. Entonces José ya podía instruirse de qué es lo que le estaba pasando. Inaugura el Centro Espírita Tupiara. Este centro es un verdadero castillo de sanación. Son más de 700 trabajadores los que hay ahí, médicos reales, trabajan en el centro espírita. La egrégora espiritual que trabaja en este centro es enorme, porque cuando usted se inscribe para sufrir una intervención del mundo espiritual, usted le manda el nombre del doctor, del médico espiritual, que le va a ir a hacer la intervención. Entonces te llega el correo diciendo, este doctor va a ir a tu casa tal día, tal hora, tienes que hacer una preparación y tú lo esperas. Y he recibido relatos, nosotros hemos inscrito a varias personas, de que se siente la intervención, se siente la cirugía, se sienten los pinchazos, se siente. Y si son personas más sensibles todavía, puede que los vean a los doctores. Y lo mejor de todo, los casos de éxito son innúmeros. La casa espírita. ¿Cuáles son las funciones esenciales de una casa espírita? La casa espírita como propósito estudiar y difundir la doctrina espírita, además de practicar la caridad que acoge, consuela y alivia el sufrimiento, incluso cuando no se manifiesta abiertamente. Aquí nosotros vamos a hacer un pequeño break y vamos a hablar un poquito de cuáles son las funciones de una casa espírita. Entonces, estudiar, difundir la doctrina espírita y acoger. Básicamente serían esas las funciones. Entonces, reuniones y estudios sistematizados
es fundamental que cuando usted llegue aquí a la casa espírita, nosotros les entreguemos información con respecto al espiritismo. Que ustedes puedan tener libros, puedan acceder a libros, puedan estudiar el espiritismo. Es fundamental, es una de las funciones básicas del espiritismo, que usted entienda cuál es la relación del cuerpo con el alma inmortal. Y eso lo da todos los estudios que nosotros hacemos dentro de la casa espírita. La difusión. Nosotros, cuando fuimos a dar la charla allá al norte, realmente las personas que fueron estaban muy, muy agradecidas porque desconocían ciertas verdades y eso alivia tanto al encarnado como a los desencarnados que rodean a la persona. Entonces se sentía el alivio cuando la persona lograba entender y eso es parte de la difusión de la doctrina espírita. Y además de practicar la caridad que acoge. Nosotros sabemos que en el espiritismo existe esa frase, ese eslogan, que yo pensé que era un eslogan, una frase cliché, sin caridad no hay salvación, pero no es así. Es la puerta, es el camino, es la brújula para que nuestra mejora espiritual, para nuestro progreso espiritual, ese es el punto neurálgico. Evangelización. La evangelización se habla cuando nosotros empezamos a los niños a interiorizarlo en este mundo de la espiritualidad desde chiquitito. Vienen muchos niños con sensibilidad hoy en día. Ellos están viendo el mundo espiritual constantemente y si no conocen o se les habla de una forma de maquillar lo que ellos están viendo, va a producir más frustración que otra cosa. Entonces, si uno va de a poquito interiorizándolos con la evangelización, que hay muchos libros que nos ayudan a este trabajo, ¿no? Lugar de caridad, como le decía. La caridad puede ser material o puede ser también una caridad moral. La verdadera caridad, la que nos enseña Jesús. ¿Y cuál es la verdadera caridad que nos enseña Jesús? Benevolencia para con todos, para con todos. No con los que le gusta solamente la U o que le gusta solamente el colo. No para los que solamente tienen un partido político. Es benevolencia para con todos, no solamente para los que están de mi lado de la vereda, con todos. Esa es la caridad, la verdadera caridad que nos enseña Jesús. Indulgencia. La indulgencia no es hacerse el ciego, sino que no es abrir la llaga de lo que la persona está pasando. No es echarle alcohol en la herida. Es al contrario, porque nosotros aprendimos con nuestros maestros en el párvulo, aprendimos con amor. Aprendimos de forma amorosa. Es la indulgencia. Benevolencia para con todos, indulgencia para con los errores de los demás y el perdón de las ofensas. Si nosotros creemos que en un mundo de pruebas y expiaciones, donde todos somos espíritus de tercer orden, no vamos a decir una palabra equivocada, no vamos a tener una falta con alguien de la familia, no vamos a cometer algún error, estamos muy equivocados. Nosotros nos vamos a equivocar mucho, así como muchas personas se van a equivocar con nosotros. Entonces, perdón de las ofensas. Esto no lo digo yo, esto es la caridad que nos enseña Jesús, la verdadera caridad. Auxilio espiritual a encarnados y desencarnados. Nosotros sabemos que el espiritismo tiene una parte de auxilio a los desencarnados que es enorme, porque si nosotros creemos que hay problema en la Tierra, en la crosta terrestre, en el mundo espiritual hay 6 veces más. Entonces, cuando haces una reunión de atención, de trabajo, de atender a esos espíritus, se forman enjambres, colas kilométricas de espíritus para que sean atendidos y sean auxiliados, para que sean despiertos en el fondo y puedan ser tratados. Y la fluidoterapia, los pases, el agua fluidificada, es lo que nosotros hacemos cada vez que terminamos la reunión, un vasito de agua y los pases, la imposición de las manos. Nosotros sabemos por los libros de André Luis en Evolución en dos mundos, Mecanismos de la mediunidad, que el pase que es el magnetismo tanto del medium como el del mentor espiritual, se absorben en la sangre y va a ayudar a mejorar el sistema inmune de la persona. Esos son los detalles que nos dejó André Luis en sus libros científicos. Entonces, el pase y el agua fluidificada, maravillosos para mejorar nuestra salud. Bien, en el Centro Tupiara hay 2 formas para que nosotros podamos hacer la intervención espiritual. Puede ser presencial. Si usted tiene la posibilidad de ir a hacerse una intervención presencial, se lo aseguro que la energía circundante en el centro allá debe ser enorme, enorme. Tiene la opción, la posibilidad económica de hacerlo. Si no, también se puede hacer a distancia, como la que se están haciendo acá. Se realiza con nombre completo, edad, ciudad del solicitante, trabajada por grupos mediúnicos y de oración. El alcance mundial, podemos llegar a cualquier lugar, accesible para personas enfermas y aisladas, cualquier lugar. La desventaja es que falta el contacto directo, es decir, los propios médicos espirituales tienen que venir con el fluido, con la energía, para poder hacer la intervención.
Sin embargo, en el centro espírita Tupillara la energía está ya circundante. Lo que nosotros conocemos por, Patita, ectoplasma, ¿no? El ectoplasma. Entonces, ¿En qué ciudad está? en Río de Janeiro. Entonces nosotros sabemos que el espiritismo tiene tres dimensiones, que es la del espíritu, perispíritu y cuerpo. Y dentro de esto existe también el duplo etérico, el cuerpo mental, el cuerpo causal, pero finalmente el espíritu habla de estos tres cuerpos: cuerpo biológico, perispíritu y espíritu. Debiendo la materia ser el objetivo de trabajo para el desarrollo de las facultades del espíritu, era necesario que pudiera actuar sobre ella. El espíritu, en su esencia espiritual, es un ser indefinido y abstracto, que no puede tener una actuación directa sobre la materia. Necesita de un intermediario. ¿Cuál es ese intermediario? El envoltorio fluídico llamado perispíritu. Nosotros en el espiritismo decimos que la salud tiene que estar en armonía, espíritu, perispíritu y cuerpo. Pero esto no lo inventó el espiritismo. Esto viene ya de la medicina ayurvédica, la medicina árabe, la medicina china, que trataba el cuerpo de esta forma. Y esto se le llama los vitalistas. Es la forma de ver el cuerpo en estas tres dimensiones o cuatro. Sin embargo, para los materialistas solamente existe el cuerpo biológico. Pero para estas ramas no, y para el espiritismo tampoco. Sabemos que está compuesto en tres dimensiones, entonces tenemos que actuar en sus tres dimensiones también, si nosotros buscamos la cura o la sanación espiritual. Entonces son prácticas médicas que entienden al ser humano en sus tres componentes: cuerpo biológico, energía vital, fuerza vital y capacidad de autorregulación. Espíritu, sede de la inteligencia y la voluntad, tiene ascendencia sobre la energía vital y el cuerpo físico en vía descendente. Espíritu, perispíritu, cuerpo. Paradigma, ¿qué es lo que significa un paradigma? Un modelo, un patrón que corresponde a algo que va a ser de modelo un ejemplo a ser seguido en determinadas situaciones. Entonces el paradigma es un modelo a ser seguido. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vamos a analizar este recuadro. Vamos a hablar rápidamente del caso que fue muy nombrado en la televisión, en todos los canales nacionales, el caso de Claudia Conserva, que ya estaba con un triple cáncer muy agresivo. Realmente se le habían acabado todas las opciones. Ya no tenía más opciones la Claudia. Y recibió la invitación por un amigo brasilero que la había inscrito en una cirugía espiritual. Ella se acogió a esta posibilidad. Ella primero puso todo de sí, buscó todos los tratamientos necesarios y cuando ya no tenía opción, optó por la cirugía espiritual. Tres puntos que deben converger para que ocurra una sanación espiritual. Y esto es importante porque hay muchas sanaciones espirituales que son casos de éxitos, como en el caso de Claudia, pero hay otras que no. Hay muchas que no. Hay muchas que no ocurre nada. ¿Por qué no ocurre nada? Vamos a analizar eso. Primero, por merecimiento de la persona. La persona es un buen hijo, es un buen esposo, es un buen trabajador, es un buen jefe, es una buena abuela. No, no lo es. No tiene merecimiento. Entonces, hay un punto a tener en cuenta. El propósito. Hay un propósito que yo, por ejemplo, sane tu dolor de rodilla, si siendo que cuando tú estabas sanos, ibas al casino y te gastabas todo tu dinero, tenías una relación extramarital. Entonces ahora este dolor de rodilla te volvió, te sentó, te acostó, te hizo reflexionar, empezaste a orar, porque hubo intervención de tu mujer, hubo intervención de tu mamá desencarnada que oraron por ti, y esta enfermedad viene a forma de acallar tu vicio en el juego, que te llevó a todo este descalabro. Entonces, vamos a hacer una intervención en tu rodilla. ¿Será que estás listo para que te mejores? ¿O si la intervención de la rodilla ocurre, tú vas a volver al casino? ¿Hay un propósito? Sí, está ok, existe el propósito. Se procede la intervención. Si no, todavía no es el tiempo. Y la energía circundante, lo que decíamos del ectoplasma. Si hay energía circundante, se puede hacer la operación. Si no hay energía, no hay caso. Y para eso están los centros espíritas. Para eso están los trabajadores del Centro Espírita Tupillaria, que proveen a los médicos espirituales el ectoplasma necesario para que ellos puedan intervenir. Porque no es de la nada que ellos vienen de un éter y van a operar, tienen un lugar, un punto de encuentro, donde ellos recaban la energía material para intervenir la materia. Para hacer una analogía, el doctor Fritz opera con otros medios en Brasil y él cuenta esto, Zaricó también lo contaba, que por ejemplo llegaban a esta sala y nosotros teníamos una suerte de placa en el pecho, sería Roberto Ormazábal, no, y entonces fulano por ejemplo no cree en la intervención, viene a ver como última opción la operación espiritual, pelea con todo el mundo, tiene mal carácter, y después abajo viene el laudo, ¿no? ¿Cómo se dice? Lo que se va a interceder. Dice, no procede, dejar que sufra un poco más. Es un poco rudo. Y esta persona invitó a otro, invitó a Juanito, su amigo que lo llevó engañado, lo llevó a la atención espiritual. Y Juanito está ahí. Juanito, buen hijo, trabajador, esforzado, bla, 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 tiene problemas en su cadera,
está con problemas financieros. Abajo sale escrito, intervenir inmediatamente la cadera y ayudarlo también en todo lo que se pueda a nivel financiero. Y Juanito sale súper contento y el que lo había llevado, nada. Suele ocurrir. Cumplía merecimiento, propósito. Entonces, para el materialismo, cuando la persona está enferma, la persona tiene una forma de ver la enfermedad. La ve como un problema, como cuando el auto se echa a perder. Se echó a perder el embriague, tengo problema con los frenos. Sin embargo, para el espiritismo y para el vitalismo, sabemos que la enfermedad es un efecto que no está ahí en esa enfermedad propiamente tal. Algo causó esa enfermedad, algo en mis pensamientos, algo en mis emociones, algo quizás kármico que traigo de una vida anterior. Hoy en día la psiconeuroendocrino-inmunología, un nombre súper cortito, ya lo demuestra científicamente. Todas las enfermedades son causadas por desórdenes emocionales en el sistema nervioso, que afectan al sistema nervioso. Todas. Entonces nosotros sabemos que esa enfermedad fue producida por algún desajuste. Entonces tenemos que saber buscar ese desajuste. Porque si yo recibo una intervención espiritual a Jorge y le tratan la úlcera que tenía en su estómago y Jorge sigue siendo agresivo y sigue siendo encolarizado por la vida, a las 2 semanas nuevamente va a tener la úlcera, porque no hace milagros. La intervención espiritual no hace milagros. Eso es lo que hay que entender. Ojalá que hubiera una varita mágica que nos pudiera curar de nuestras dolencias, de nuestras enfermedades. Pero no funciona así. Entonces, normalmente la persona que piensa que es un problema también piensa que es un castigo. ¿Por qué eso me tiene que ocurrir a mí, justamente a mí, si yo soy tan bueno y la vecina que habla mal de todo el mundo? Sin embargo, para el espiritismo, el vitalismo, no, se sabe que es una autorresponsabilidad. El entendimiento y el razonamiento de esa enfermedad es completamente distinta. Si nosotros entendemos que la enfermedad viene como un maestro a enseñarnos algo, nosotros vamos a entender esa enfermedad completamente distinto. Por poner un ejemplo, si yo sé que estoy con un dolor de espalda, no significa que esto sea generalizado, pero yo tengo un dolor de espalda tremendo, o tengo un problema cardíaco, y viene la enfermedad, y yo entiendo y razono que ese dolor de espalda quizás es porque yo soy una persona muy rígida, soy una persona muy inflexible, soy una persona muy egoísta, soy una persona que está cargando con el mundo en la espalda. Me doy cuenta de eso, funcionó la enfermedad, funcionó como maestro. Si yo veo que tengo mucho resentimiento, yo soy una persona que sufre mucho con los acontecimientos del pasado y tomo esa arritmia, esos problemas cardíacos como un maestro, yo obviamente voy a intentar eliminar ese resentimiento. Yo voy a hacer lo posible porque sé que es él el que me está causando mis arritmias. Entonces funcionó como un maestro. Entonces, para el materialista, espera la enfermedad de forma pasiva, por eso se llaman pacientes. Esperan pacientemente que lo atienda el doctor, que lo atienda la enfermera. Sin embargo, para el vitalista es un deber buscar la cura, porque si no sería negligencia, sería un suicidio involuntario. Si yo no hago nada, tengo una enfermedad y no hago nada, nosotros sabemos que la ley de supervivencia, eso está en el libro de los espíritus. Entonces, nuestro deber buscar el alivio y la cura. Eso por parte del vitalismo. Tratamiento. En el materialismo siempre tenemos los medicamentos. Anti todo. Antihipertensión, antidepresivo, antidiabéticos. Todo es lucha o opresión a darle a la enfermedad. En este caso, no. Tenemos que conocer de dónde viene, restablecer, juntar todas nuestras fuerzas y aplicar la reforma íntima. Para el materialismo, el médico es la figura central. Para el vitalista, es un facilitador, porque siempre la persona central es el individuo. Tanto el médico como el medio, como el espíritu que viene a hacer la cirugía espiritual, son intermediarios, porque la verdadera cura, la verdadera sanación está en las manos del ser. Porque si yo recibo un tratamiento espiritual y yo sigo reincidiendo con lo que decía delante, en las mismas acciones que me llevaron a enfermar, yo a la semana o a los meses voy a volver a caer en la misma dolencia, como un ciclo nocivo y repetitivo. Jesús curó a 10 leprosos, 9 volvieron a tener lepra, solo uno logró la sanación. Entonces, si sabemos que existen 3 niveles para poder tratar al cuerpo físico, tenemos la medicina convencional, que es la que trata el cuerpo físico, que debemos seguirla, debemos respetarla, no debemos abandonar ningún tratamiento médico. Pero también tenemos nuestra energía vital, tenemos al perispíritu. En este caso, hablamos de pases magnéticos, de agua fluidificada, de la oración.
Y también tenemos la parte espiritual, que finalmente, como les decía adelante, el fenómeno que ocurrió con Zed y Bob, estas intervenciones con este cuchillo descubierto, eran para llamar la atención, pero finalmente estas cirugías espirituales, si bien tienen un alivio, uno siente la intervención espiritual, su principal y primordial objetivo es acercarnos al estudio y a las enseñanzas del Evangelio, las enseñanzas de Jesús, el Evangelio según el Espiritismo, el tercer obra de la codificación. Entender y vivir esas enseñanzas es la que va a dar realmente la sanación perenne del espíritu inmortal. Porque ver la sanación solamente del cuerpo físico es tener una visión muy limitada del ser. Entonces, nosotros, Espiritismo recomienda el Evangelio en el hogar como medicina para los tratamientos físicos, perispirituales y espirituales, así como la caridad como terapia y de realizar algún trabajo social como formas de autocuración. Es fundamental que nosotros donemos una hora, 2 horas a la semana en hacer alguna ayuda social. Estudiar y trabajar las emociones, saber cuáles son las emociones que nosotros generamos a diario por lo que nos dicen, cómo contestamos, cómo respondimos, fundamental. Estudio, puede ser la codificación, con la propia Joana de Ángeles, tiene el libro maravilloso con respecto a la psicología. Participar en grupos, independientes de la religión. Hay una charla que está en nuestro canal, que es la salud integral, que mostraba cómo las personas mejoraban cuando participaban en algún culto religioso, el que sea, la religión que sea. Porque las personas muchas veces dicen, no, si yo lo puedo solo. Amigo mío, ni Jesús lo hizo solo, ni Buda lo hizo solo. Nadie lo hace solo. Si usted tiene el orgullo de creer que lo va a poder hacer solo, no lo va a lograr. Autoconocimiento. San Agustín nos decía, cada vez que nos vayamos a acostar, reflexionemos de las cosas buenas que hemos hecho, las cosas malas que hemos hecho en el día. La reflexión como terapia, la meditación es fantástica, fantástica la meditación. Practicarla, hay muchas formas de meditar hoy en día. Simples, concisas, rápidas. La oración y las buenas relaciones. El pensamiento cargado de emoción puede armonizar o desequilibrar los centros de fuerza, generando salud o enfermedad. Andrea Luis, en sus libros, nos dice que cada pensamiento que nosotros generamos con una emoción negativa, esta va a ir a contaminar todas nuestras células. Y la ciencia hoy día lo avala. Entonces, por eso nosotros tenemos que tratar nuestros pensamientos como si fuera una herida de 30 centímetros expuesta. Tenemos que cuidarlos como si fuera un hueso santo. No podemos darle cabida a pensamientos nocivos contra nosotros y contra otras personas, porque eso nos va a intoxicar. Científicamente comprobado, y André Luis ya nos los decía hace más de 70 años. Vigilar vuestros pensamientos. Y Jesús hace más. Vigilar y orar. Y los beneficios de la oración para terminar. Esta ya varias veces esta diapositiva se las he puesto por ahí. Pero activa el parasimpático, disminuye el nivel de adrenalina, disminuye el nivel de cortisol, aumenta la oxitocina, aumenta la melatonina. Baja de la presión arterial, quiere decir, baja la frecuencia cardíaca, ayuda en el insomnio, aumenta el optimismo, el bienestar. Finalmente, la oración para todo nos sirve. Es como el mentolatum o el bicarbonato, que también sirve para todo. Allan Kardec, la fe necesita una base y esta base es la perfecta comprensión de lo que se cree. Esa es mi charla de este día, amigos. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a los amigos que están en casa. Si tienen alguna preguntita, este es el momento.